a Mateo capítulo 16, al versículo número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Digan conmigo, si alguno quiere. Diga al que está a su lado, si alguno quiere. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Gloria a Dios. Y queremos hablar sobre el tema, el peligro de enfocarse en quien no quiere ser ayudado. Digan eso conmigo, el peligro de enfocarse en quien no quiere ser ayudado. Este mensaje les va a servir a los padres, a las madres, a los líderes de grupos de amistad, a los consejeros, aún a pastores y líderes que puedan escuchar en algún momento esta palabra. Dios me la entregó de una manera muy especial. Tengo por lo menos más de una década de experiencia en este asunto, de la enorme carga que trae el enfocarse en gente que no quiere ser ayudada. Es tremendo el gran trabajo de liderazgo que hay y que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Siendo nosotros tan pequeños, tan débiles, tan indignos, Dios nos ha dado tan tremenda labor, tan tremenda responsabilidad. Cada padre, cada madre, cada hombre, cada mujer que le sirve al Señor tiene una enorme responsabilidad de parte de Dios. Pero hoy el Señor nos trae una palabra liberadora, una palabra que seguramente va a romper muchos paradigmas, muchas ideas, muchos pensamientos preconcebidos y erróneos que están trayendo una frustración, una sobrecarga innecesaria en el corazón de mucha gente, en el corazón de muchos líderes. El Señor Jesús en Mateo capítulo 16 versículo 24 nos da una pauta y un principio sumamente poderoso cuando el Señor les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir. Miren eso, quiere venir, díganlo conmigo, quiere venir en pos de mí. Es decir, número uno, debe ser voluntario. Dios respeta el libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío, o lo que se llama libertad para decidir. Pero dice que no solamente debe querer, sino estar dispuesto a asumir sus responsabilidades. Por eso dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No dice yo lo llevaré obligado, no dice tiene que. Simplemente es un asunto de si quiere venir. Este versículo nos recuerda que seguir a Cristo es una decisión personal. ¿Cuántos saben que eso es así? No es una obligación. El Señor Jesús no dijo traigan a todos a la fuerza. Él dijo si alguno quiere venir. Él ofrece el camino, pero respeta la voluntad de cada corazón. Como líderes, como padres, como creyentes, como consejeros, como pastores, debemos aprender esto. Y es que esto nos enseña a no desgastarnos tratando de empujar a quien no desea caminar con Dios. Les decía en una enseñanza sobre liderazgo un pensamiento que suena un poco folclórico, un poco no tan elocuente ni elegante, pero que dice una poderosa verdad. Alguien me lo dijo en una ocasión y siempre me ha dejado pensando, porque dice que es mejor detener locos que empujar tontos. Diga que está a su lado, es mejor detener locos que empujar tontos. En todo. Si usted trabaja en liderazgo, nada mejor que tener gente que haya que decirle: ya hermano, cálmese, relax. Que tener que decirle a una persona: ya hizo, por favor, rogar, empujar. Es muy frustrante para un líder tener que hacer eso. Ahora bien, el verdadero discípulo comienza con un quiero. ¿Sí me escucharon?
Se lo voy a repetir. El verdadero discípulo comienza con un quiero. Diga conmigo, quiero. Esto es una rendición voluntaria. Juan capítulo 5, versículo 6. Es algo interesante y lo vamos a ver en unos momentos, porque el Señor Jesús nos muestra que cuando Jesús vio a aquel hombre paralítico acostado en una ocasión y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y es interesante porque Jesús no solo tenía el poder de sanar al paralítico de Betesda. ¿Cuántos saben que Jesús tenía el absoluto poder de sanar al paralítico de Betesda? Este hombre llevaba por lo menos 38 años postrado. Sino también lo que más me impresiona de esta escena es que aunque el hombre estaba postrado, por lo menos 38 años paralítico, el Señor Jesús respetó la voluntad de aquel hombre. Porque antes de obrar el milagro, le pregunta: ¿quieres ser sano? Esta pregunta revela que no todos los que sufren desean realmente cambiar. Y un líder, hasta que no entienda esto, se va a frustrar. Dígamelo a mí, que he tenido a veces noches y semanas enteras sin poder dormir tranquilo, pensando en alguien que no quiere ayuda, rogándole, casi suplicándole a gente que te deja en visto todo el tiempo. Y ya saben a qué me refiero. Gente que te ignora todo el tiempo, pero eso sí, cuando ellos te necesitan, te revientan el teléfono. El punto aquí es que esta pregunta revela que no todos los que sufren desean realmente cambiar, porque algunos se han acostumbrado a su condición. Cuando estaba estudiando en la escuela bíblica de gobierno, de las muchas cosas impactantes que aprendí allí, que ciertamente eso cambió mi vida en un antes y un después de esa escuela bíblica de gobierno, pero una de las cosas que me llamaron la atención fue cuando se estaba hablando acerca del socialismo y toda la basura ideológica del comunismo y lo que esto promueve, pero fue un testimonio específico de un personaje que nos contaba, uno de los estudiantes, contaba cómo él vive en cierta zona norte de Colombia y observaba que en el semáforo había un hombre cuya pierna estaba putrefacta, y él, por la compasión, por los contactos, por las influencias, por las capacidades económicas y por el sentir que tenía, se le acerca y le dice: yo estoy dispuesto a ayudarte, hay gente que te puede ayudar, conozco gente que tiene el poder para ayudarte, amigos, médicos, etcétera, cirujanos y todo lo demás. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de aquel hombre? Fue: no quiero ayuda porque esto es lo que me hace que yo me pare aquí y me llenen todo el tiempo estas cositas de moneditas y de dinerito y de billete. Prefería que su pierna se le gangrene y que pueda llegar a afectarle hasta su propia vida, con tal de no salir de esa condición. Y es que hay gente que tú te vas a encontrar en la vida que siempre es así. Se han acostumbrado a su condición. La verdadera transformación comienza con un deseo sincero de ser cambiado. En otras palabras, hasta que te canses de la condición. La gente que está aquí en esta congregación y es testimonio de la obra poderosa, restauradora de Dios, muchas veces tiene que decir: llegó un día donde me desahuciaron, llegó un día donde ya tuve que decir no más, llegó un día donde me cansé de esa condición y estoy aquí, gracias a Dios, pero gracias a un deseo sincero de ser cambiado. ¿Cuántos alaban a Dios? Así como el leproso dijo: Señor, esto me encanta, porque hasta el leproso en otra ocasión le dijo al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Mire que él no le dijo si puedes. Él estaba asegurando que él podía tanto que si quería lo podía limpiar. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra
desapareció. Esto está en Mateo capítulo 8, 2. Aún el leproso tuvo que decir: Señor, esto no es de obligación, yo no te puedo torcer el brazo. Hay gente que piensa que el ayuno y la oración es como una presión para que Dios haga algo. A mi Dios nadie lo presiona, nadie lo amenaza, nadie le impone, nadie lo obliga. Él es el soberano de los reyes de la tierra, y Él hace todo lo que quiere cuando quiere, y si no quiere, nadie lo puede obligar a hacer lo contrario. Diga: ese es mi papá, ese es mi Dios. La Biblia dice que todo lo que quiso, Él lo hizo. Todo lo que quiso. Y si no lo hizo es porque no quiso. Hay esos ateos que andan preguntando un sinfín de incoherencias muchas veces. Muchas de las cosas es porque Él no quiso. Pero qué linda la humildad de este hombre que le dice, y la fe: si quieres. Y más adelante, el paralítico de Betesda, después de escuchar la pregunta: ¿quieres ser sano? Oye, paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? Es decir, ¿estás acostumbrado a este estilo de vida en 38 años o quieres salir de allí? Porque eran 38 largos años postrado. Pero lo interesante es que como él quería, la Biblia también dice que el paralítico de Betesda escuchó: levántate, toma tu lecho y anda, en Juan capítulo 5 versículo 8. En ambos casos el milagro nació de un encuentro entre la fe y la disposición. Diga: la fe y la disposición. Amados, hay gente a la que queremos ayudar muchas veces en la iglesia, pero como a ellos no quieren, y en términos más castizos, como a ellos no les da la gana, nunca van a ser libres. Pero eso sí, quieren cansarnos a nosotros. Eso sí, quieren robarnos hasta el tiempo y la paz. Pero hay gente que no quiere ser ayudada. Pero cuando alguien realmente tiene fe, pero además tiene disposición, Jesucristo siempre está dispuesto, pero espera que el corazón de ellos también lo esté. Te lo digo de otra manera: no todos quieren ser sanados. Alguien escuchaba en alguna ocasión, obviamente con falta de exégesis absoluta, decir: esa pregunta no tiene sentido. Pero ¿cómo? Jesús no era un tonto. Cada que Jesús hacía una pregunta, la hacía con el absoluto sentido. Claro que tiene sentido. Jesús no estaba preguntando algo. Alguien dice: pero claro, ¿cómo no va a querer? Pues él quería saber si realmente lo quería. Ahora, obviamente él lo sabía, pero él quería que salga del corazón de este hombre. No todos quieren ser sanados. Algunos se aferran a su herida putrefacta. Algunos se aferran a su maldad. Algunos se aferran a su adicción. Algunos se aferran a su majadería, a su mundanalidad, a su pecado, a sus mañas. Se aferran. Y allí es donde se requiere gente con discernimiento. Pero aquel que con humildad también diga: Señor, si quieres, si quieres. Esto abre la puerta a la restauración. Diga conmigo: mi Dios si quiere. Pero el que tiene que querer también soy yo. Alabado sea Dios. Dios no impone su poder. Nuestro Dios es un absoluto y completo caballero. Satanás y sus demonios son unos abusadores. Ellos se meten aunque tú no los invites a entrar. Pero el Señor es un absoluto caballero. Dios no impone su poder. Dios lo ofrece a quienes desean levantarse. Por eso al paralítico de Betesda le dice: ¿quieres ser sano? A esa gente que está podrida y paralítica en el pecado, en la inmoralidad, les está diciendo: ¿quieres? ¿O solo quieres llamar la atención? ¿O solo quieres robarle el tiempo a la gente? ¿O solo quieres hacernos perder el tiempo? ¿Realmente quieres salir de ese problema? ¿O solo quieres hacer un show? ¿Estoy siendo claro? En ese sentido, Dios no impone su poder. Su voz sigue diciendo hoy: levántate.
Es decir, hay cosas que te tocan hacer a ti. Lo sobrenatural lo hace Él, pero lo natural te toca a ti. Hay gente que quiere que Dios les quite hasta las mañas raras que tiene, y hay cosas que tú eres quien tiene que empezar a hacerlo. Hay gente que quiere que Dios le haga todo, cuando Dios le dijo hay cosas que te tocan a ti. Por ejemplo, dame, hijo mío, tu corazón. Él no dice pase para acá ese corazón, no, dice dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Escucha esto: la fe que obedece es la fe con obras, es la fe activa. Esa fe es la que ve el milagro. Pero la fe desobediente, la fe sin obras es muerta. La fe que no tiene acción nunca verá el milagro. Todo ese montón de gente en cualquier lugar del mundo que dice quiero ayuda, quiero ayuda, quiero ayuda, pero en realidad no quiere, no tiene más que simplemente palabras. Como dijeron en estos días del presidente actual, es simplemente gente verborreica. Hablan por hablar, hablan incoherencias, hablan sin sentido, hablan brutalidades, como el presidente y con mucha gente que dice quiero ayuda, pero realmente no quieren ayuda. Porque la fe que obedece es la fe con obras, es la fe activa. Esa es la fe que ve el milagro. Del mismo modo, en el liderazgo o en el acompañamiento espiritual, debemos reconocer que la transformación empieza con el deseo sincero de ser sanados. Nunca va a ocurrir algo grande en la vida de alguien. Es decir, todos los ex brujos, los ex satanistas, los ex alzados en armas, los ex izquierdistas, comunistas, socialistas, los ex ateos, los ex feministas, los ex homosexuales, las ex lesbianas, la gente que fue algo perverso y ahora no lo es, comenzó primero con un deseo sincero de ser sanado. Aquí en la iglesia hay mucho exadicto, pero ya no lo es, porque un día tuvo un deseo sincero de ser sanado. No podemos sanar a quien se aferra a su vagabundería. No podemos sanar a quien se aferra a su herida. No podemos sanar a quien se aferra a su pecado. El Señor Jesús ofrece la restauración, pero espera una respuesta sincera. El amor de Cristo invita, no impone. Él llama a la puerta, no la derriba. Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Y no dice a mí me reciben, no, dice si alguno oye mi voz. Y aquí viene y abre la puerta. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, quien no está dispuesto a negarse a sí mismo, quien no está dispuesto a oír la voz, quien no está dispuesto a abrir la puerta, simplemente no puede avanzar por más esfuerzo que otro haga. Pueden ayunar por ti, pueden llorar por ti, pueden hacer lo que quieran por ti, pero si tú no quieres, tú te vas a morir en tu inmundicia. Me encanta Esther, porque ella no dijo vayan y ayunen por mí, dijo vayan, ayunen, pero nosotros también iremos a ayunar. Pero hay más de un abusador de la gracia de Dios que se pone a decir ore por mí, que a usted Dios lo escucha, usted tiene, alguien me dijo, tiene línea directa con el cielo. Pero amados hermanos, hay cosas que te tocan a ti. Yo no voy a hacer lo que te toca a ti. Y tú tienes que aprender que hay cosas que no va a hacer nadie, aunque otro lo quiera hacer. Solamente está única y simple y llanamente haciendo algo que no tendrá ningún resultado. Quien no está dispuesto a negarse en sí mismo, simplemente no puede avanzar por más esfuerzo que otro haga. Por eso el amor maduro, el verdadero amor maduro, no estoy hablando de otro maduro por ahí raro, no, el amor maduro sabe cuándo invitar y cuándo soltar. Te lo voy a repetir. El amor maduro, porque hay gente que te quiere chantajear, falta de amor. No, de lo que te voy a enseñar hoy, eso que apenas estoy empezando, de lo que te voy a enseñar hoy es verdadero amor por ti mismo, incluso por esa gente. Hay gente
que me han robado semanas y meses de sueño, de paz, de tranquilidad, hasta que Dios me mostró esto. Hay gente que no merece una lágrima más tuya. Hay gente que no merece una llamada más. Hay gente que no merece un mensaje más, porque no quieren. ¿Sí me explico? Este mensaje es diferente a lo que muchas veces hemos estado acostumbrados. Pastor Jairo, empiece más bien a meterle fuego al asunto. No, hay momentos donde hay que hablar de estos temas también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso me encanta mi Señor Jesús, porque Jesús nunca forzó a nadie. Es más, Jesús un día, respetando el querer, le dijo: si ustedes quieren, pueden irse también. Porque hay gente que dice: uy, ese pastor le falta amor. Entonces vaya y léase cuando Jesús les decía en la propia cara de algunos de ellos: ve y dile a esa zorra, hablando de un perverso gobernante de la época. O les decía: sepulcros blanqueados, hablando de los religiosos de la época. Era un Dios manifestado en carne, que como hombre era el varón perfecto, que hablaba de un amor maduro, que nos enseña esto, y es que Él nunca forzó a nadie, solo llamó y esperó la respuesta. Nuestra tarea es sembrar, nuestra tarea es mostrar el camino, nuestra tarea es vivir el ejemplo, pero el cambio solo ocurre en quien elige seguirlo, solo en el que quiere. ¿Habrá alguien que puede alabar a Dios conmigo hoy? La otra vez publiqué un comentario que decía: pastor, enfócate en los que sí. Y llovieron las críticas. Pero eso es bueno, porque entre más comentarios, más viral se vuelve la publicación. Y también había gente que entendía, porque ahí se habla de gente que realmente quiere ser ayudada. Ahora bien, enfoquémonos en los que quieren venir y confiemos en que Dios seguirá obrando en el tiempo de los que hoy todavía no están listos. Y cuando vayamos por ellos, porque alguien dirá: pero también la Biblia dice id. Claro que sí, id por todo el mundo, vayan y hagan discípulos. Pero cuando vayamos por ellos, escúcheme bien, si no quieren, recordemos las palabras del Señor Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 10 versículos 11 al 15: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, es decir, quién en ella esté dispuesto a recibir, posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero mire lo que sigue diciendo. Por eso es que me encanta de mi Señor, que es tan claro. Él dice: y si alguno no os recibiere, es decir, no es digno, no quiere, no le da la gana, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, aléjate de aquella persona, salga de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! Es decir, la gente que rechaza la ayuda. Por eso el tema es el peligro de enfocarse en quien no quiere ser ayudado. La gente que rechaza la ayuda es una persona digna de un juicio más terrible que el de Sodoma y Gomorra. Jesucristo nos enseña aquí un principio de sabiduría espiritual y emocional. Dos aspectos claves acá: la sabiduría espiritual y la sabiduría emocional. Es decir, está diciendo: no se aferren donde no hay apertura, no se aferren donde la gente no quiere. Él no dijo que discutamos con ellos, Él no dijo que insistamos neciamente, sino que llevemos paz, y si no nos reciben, sigamos adelante. Diga al que está a su lado: sigamos adelante. En resumen, hay 5 asuntos clave aquí. Número 1,
el mensaje del reino no se fuerza, se ofrece. Me encantan las palabras de un predicador de apellido Enríquez. Me encantó cuando este personaje dijo, hablando de un tema serio, en contra de la práctica pagana de la Navidad y otros temas que son bastante conflictivos, y él dijo: yo solo expongo, no impongo. Allá ustedes, después de recibir la revelación, porque al final de cuentas usted ofrece, y la Biblia es clara en decir que a los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Segundo, la paz que Dios nos da es tan valiosa que no debemos desgastarnos en lugares donde no es bienvenida. Tercero, como líderes o creyentes, esto nos recuerda que no debemos invertir energía ni tiempo donde los corazones están cerrados. Diga: no invertir energía ni tiempo en corazones cerrados. Un corazón cerrado te desgasta. Un corazón cerrado te hace perder el tiempo. Un corazón cerrado te hace perder energía. Por eso yo doy gloria a Dios por los corazones que sí están abiertos esta noche en este lugar. Alguien aplauda la gloria de Dios y diga: abro mi corazón voluntariamente para que Dios obre en mí. Número 4. La obediencia a Cristo, y esto es clave, incluye, según los textos leídos, saber cuándo quedarse y cuándo salir. Hay mucha gente que ha pasado por mi vida que un día me di cuenta: hombre, ya no le pierdo una sola llamada, no le boto una sola lágrima, ya no me interesa más, porque simplemente no quiere. Y esto no es desobediencia, al contrario, es obediencia a las palabras de Cristo, que nos indican que hay que tener discernimiento para saber cuándo quedarnos y cuándo salir. Y número 5, allí donde haya receptividad, es decir, allí donde todavía hayan oídos abiertos, allí donde en el grupo de amistad donde todavía la gente te abre la puerta, en esa persona que estás aconsejando que todavía se le ve que realmente quiere, que no es una manipuladora, que no es un manipulador, sino alguien realmente dispuesto, siembra la palabra. Pero donde no, sigue el camino, porque aún hay muchos que sí quieren escuchar. A veces hemos perdido tanto el tiempo en gente que no quiere, que hemos descuidado a la gente que sí quiere. Jesús amó a todos, pero no invirtió el mismo tiempo en todos. Y esto es algo que hay gente que no entiende. Por ejemplo, Jesús sanó multitudes, pero discipuló solo a 12. Y aún entre ellos había uno que no quiso cambiar. ¿Quién era? Judas. Líder, pastor, maestro de célula, líder de célula, hombre o mujer que le sirves a Dios, consejero. El amor no significa desgastarse donde no hay disposición. No dejes que te manipulen. Yo hace mucho rato que no soy comprable ni manipulable. Porque hay gente que te dice: si hay amor, debería llamar. No, donde no hay determinación, donde la gente no quiere. El amor literalmente no significa desgastarse cuando no hay disposición. La dirección del Espíritu también incluye saber cuándo avanzar y cuándo soltar o cuándo desistir. Hay un refrán popular que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Y se usa para advertir de los peligros de ayudar o proteger a alguien que luego te perjudicará. Si invertimos tiempo, si invertimos recursos o cuidado en personas ingratas o malintencionadas, es probable que nos devuelvan daño en lugar de gratitud. Este dicho refleja la realidad humana de la ingratitud y la necesidad de discernimiento. No todos los que reciben nuestra ayuda la valorarán. Amar y ayudar no significa desgastarse con quien no tiene disposición de cambiar.
Es un llamado a la prudencia y a poner límites, como también enseña los principios bíblicos sobre discernimiento y sabiduría en el trato con los demás. Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde o se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Así que, basado en ese refrán, el refrán literalmente es una advertencia sobre la ingratitud y la importancia de invertir tiempo y energía, oiga bien, con quienes realmente lo merecen. La Escritura también nos enseña la misma idea de que no nos desgastemos con quienes no quieren cambiar. Ahora, dicho esto, en los últimos minutos voy a presentarles 5 razones por las cuales enfocarnos en quien no quiere ser ayudado se torna peligroso, nocivo. Primera razón. Si usted va a anotar, es bueno que lo haga. Por lo menos la idea principal. Número uno. No se puede sanar a quien se aferra a su herida. ¿Sí me explico? No, díganlo conmigo. No. Ok, una vez más. No se puede sanar a quien se aferra a su herida. Esa es la primera razón que usted debe tener en cuenta. Algunos no buscan restauración, sino solamente captar atención. Algunos no buscan restauración, sino solamente robar nuestro tiempo, sin intenciones serias de cambiar. Dígamelo a mí, un doctorado en eso. Ya aprendí, es más, yo aprendí a detectarlo desde el mismo saludo. Cuando me saludan, ya sé que no vienen más que por muchas cosas, que por algo realmente interesante. El líder debe discernir entre quien quiere ser sanado y quien solo disfruta lamentarse, lloriquear. Jesús dijo en Juan 5:6: ¿quieres ser sano? En otras palabras, Jesús hizo esa pregunta por una razón: no todos quieren sanar. Y un líder libre de frustración, de carga, de ansiedad, de tantas cosas negativas que traen estas personas así, es una persona que entiende que no todos quieren sanar. Segundo, a ver, vamos a ver si ya en esta segunda todos se unen conmigo. Vamos. Enfocarse en quien no quiere cambiar le roba tiempo. Pero dígalo conmigo con fuerza: le roba tiempo para quien sí desea crecer. A ver, dígaselo al que está a su lado. Wow, buena memoria tienen ustedes, porque esa estuvo larguísima y la dijeron completa, ¿no? Enfocarse en quien no quiere cambiar le roba tiempo para quien sí desea crecer. Moisés mismo no pudo entrar a la tierra prometida, entre otras cosas, porque cargó con un pueblo que murmuraba. Se enfocó con esa gente. Números 14:11 dice: ¿hasta cuándo me has de irritar? Dice él, este pueblo. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Si su enfoque está en los que se resisten, en los que murmuran, en los que no se dejan ayudar, en los que no quieren, descuidará a los que sí están listos para avanzar. Por eso los que están viniendo al discipulado, que hacen parte de ese 20% de la congregación, recuerden lo que se ha hablado, la ley de Pareto es 80-100 en todos lados. 20% que está en todo y un 80% que aparece de vez en cuando. Hay un 20% totalmente comprometido, un 80% que no es totalmente comprometido, un 20% que son los que quieren con todo, un 80% que son membresía de la congregación. Ese 20% es generalmente el que más ayuda a llevar las cargas. Dentro del 80% están los que no son más que cargas en muchas ocasiones.
Y un verdadero siervo y un verdadero líder sabe que si Dios lo trajo a la iglesia, no fue para hacer cargas, sino para ayudar a llevar las cargas. ¿Cómo? En intercesión. ¿Cómo? Siendo un buen ejemplo. ¿Cómo? Siendo un buen evangelista. Es una forma de ayudar a llevar las cargas. Si su enfoque está en los que se resisten, entonces usted descuidará a los que están listos para avanzar. Por eso Jesús tenía multitudes, pero se enfocó en su 20%, se enfocó en sus 12, y aún entre sus 12 no se enfocó en todos, tuvo 3 que eran más sobresalientes. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan y estaba Jacobo. A veces decía, sálganse todos, pero ustedes 3 quédense aquí. A veces decía, ustedes se quedan, con ustedes 3 vamos al lugar del monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque eran los más cercanos. Número 3, la compasión no debe anular la dirección. Díganlo fuerte. Anular la dirección. Esto es clave. Jesús amó al rico. Dice que viéndole le amó. Oiga eso. Dice que aquel joven rico viéndole le amó, pero no lo persiguió cuando se fue triste. Marcos 10:22. Sí, le amó mucho, pero dijo, una cosa te falta. Pero como él no quiso, él se aferró, se fue y no lo persiguió. A veces la obediencia a Dios implica dejar ir, implica no insistir. El líder guiado por el Espíritu ama. El líder guiado por el Espíritu aconseja. El líder guiado por el Espíritu ora, pero no fuerza la dirección de nadie. Si la gente no quiere, pues ¿qué más se puede hacer? No quiere. Aunque lo amemos, aunque tengamos compasión, el mismo padre del hijo pródigo es un ejemplo de eso. Amaba mucho a su hijo y la prueba es que cuando lo recibió, lo restituyó de una manera extraordinaria. Pero el muchacho se fue, le dijo, bueno, bien pueda, tome su herencia, se fue y nunca lo fue a buscar, nunca. Simplemente se fue y él todo el tiempo estaba esperando lo que él regresara. Ese es el amor verdaderamente firme. Número 4. ¿Vamos a qué número? Al número 4. Insistir donde Dios ya no está obrando es luchar contra su voluntad. Ahora sí, díganlo ustedes. Insistir. Wow. Este es un gravísimo problema. A veces nos pasa lo de Samuel. Samuel lloraba por Saúl, pero Dios le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Primera de Samuel 16:1. Muchos de nosotros llorando por un montón de gente que ya Dios desechó. El que desecha las cosas de Dios está siendo candidato a ser desechado por el mismo Dios. Seguir atado a lo que Dios desechó te impide ver el próximo David que Él quiere levantar. Muchas veces estamos enfocados en un Saúl que busca hasta necromancia y brujería, y un tipo totalmente loco como era Saúl. Pero Dios te está levantando un David, y a veces nos estamos enfocando en el Saúl que no quiere y descuidamos al David que sí quiere. Número 5. Su energía y fortaleza espiritual es un recurso sagrado. Díganlo ustedes. Y noten esto, Jesús mismo se apartaba para orar y para renovar sus fuerzas. Mateo 1:35. En estos días está mi esposa, estábamos hablando con un ministro, el Señor, Pastor Anderson Valencia. Estábamos hablando sobre el Señor, la unicidad, y hablábamos sobre la humanidad perfecta de Cristo, porque algunos, cuando se habla de que Jesús no sabía todo, de que Jesús como hombre estaba limitado al tiempo, limitado al espacio, etcétera, no comprenden eso. Y yo le explicaba que decir que Jesús como hombre, como hijo del hombre, no lo sabía todo, como hombre no estaba en todo lugar, como hombre estaba limitado al espacio, limitado al tiempo, como hombre, como Dios, Él estaba en todo lugar al mismo tiempo, como Dios lo sabe
sabe todo, pero como hombre no. Yo le decía, aceptar eso no es negar la divinidad perfecta de Cristo, es aceptar la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Y él como hombre necesitaba tener tiempo para orar, para renovar sus fuerzas. Un líder que se desgasta en terreno estéril se debilita. Y un líder débil no puede levantar a nadie. Amados, cuide su corazón, amado líder, amada líder, amada madre, amado consejero, amado pastor, cuide su corazón, cuide su paz y cuide su llamado. Diga, cuidaré mi corazón, diga, cuidaré mi paz y diga, cuidaré mi llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que si deja que las gentes que no quieren le desgasten, le van a dañar su corazón, le van a afectar en su paz y hasta en su llamado. Así que ame a todos, pero enfóquese en los que quieren ser transformados. Líder, no se sienta culpable por soltar lo que no da fruto. A veces el acto más amoroso es dejar que la persona enfrente las consecuencias de su decisión. No todo el que necesita ayuda la desea. Y no todo el que la desea está dispuesto a cambiar. Hay un texto, y aquí quiero llegar a algunos cierres clave de este mensaje. Hay un texto que alguien me citaba cuando yo le hablé alguna vez sobre esto, y es el texto que dice: fuérzalos a entrar, que proviene de Lucas 14:23, donde Jesús cuenta la parábola del gran banquete. Pero escuchen, en ella un hombre prepara una cena e invita a muchos. Pero muchos que no querían rechazan la invitación. Entonces el señor de la casa dice a su siervo: ve pronto. Y ahí está la clave exegética de la interpretación de la parábola. Ve pronto por las plazas. Había premura, había urgencia, y las calles de la ciudad, y trae acá a quienes, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ve por los caminos, dice más adelante en Lucas 14:21 y 23, ve por los caminos y vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Algunos interpretan este versículo como que significara, o como si significara: obliga a la gente a convertirse a Cristo, incluso contra su voluntad. Sin embargo, ese no es el sentido real del texto. Es una aberración interpretar la Biblia así. En el contexto de la parábola, fuérzalos a entrar, no se refiere a imponer la fe por la fuerza, sino que el término griego que utiliza allí, que es anagkasó, habla de insistir con amor y con urgencia. El sentido griego del término indica que se haga con una urgencia compasiva, derribando barreras sociales o emocionales como el miedo, la vergüenza, el rechazo que podía sentir el pobre, que podía sentir el cojo, que podía sentir el manco. En realidad Jesús estaba dando una enseñanza poderosa allí, pero jamás estaba diciendo que tenían que obligar a seguir, obligar a entrar. Es más, algo importante a tener en cuenta aquí es que muchas de las barreras de los personajes a los que se refiere allí en el contexto, pobres, ciegos, cojos, mancos, etcétera, eran barreras que impedían a muchos acercarse a ciertos grupos especiales, especialmente los religiosos, que los rechazaban en la época de Jesús. Rechazaban a este tipo de personas. Pero Jesús trae un mensaje contundente que derriba barreras sociales o emocionales como estas y lleva a que los marginados se puedan acercar. Realmente ese es el secreto del mensaje. Jesús hablaba a un público que excluía a pobres, a cojos, a extranjeros, y con esta expresión Jesús estaba mostrando que el reino de Dios que él traía es para todos, especialmente para los que el mundo desprecia. En realidad, fuérzalos a entrar no significa obligar a quien no quiere. Lo que significa es usar obviamente de una invitación apasionada, insistente, compasiva, que abra las puertas del reino a quienes se sientan indignos o excluidos, pero nunca de una imposición violenta. La verdadera conversión nunca nace de la presión humana, sino de la obra
convincente del Espíritu Santo en un corazón dispuesto. Quiero concluir con esto. El liderazgo espiritual requiere amor. ¿Cuántos saben que es así? Pero también requiere discernimiento y obediencia. No todo el que sufre busca ser sanado y no todo el que escucha desea ser transformado. Yo he tenido la oportunidad de sentarme aquí mismo hasta 4 o 5 horas con gente que parecía que escuchó, pero realmente nunca le importó ni siquiera un comino partido en 10,000 pedacitos todo lo que se les dijo. Porque hay gente así, gente que no quiere realmente. Jesús mismo nos mostró que el amor verdadero no implica insistir, sino saber cuándo sembrar, cuándo regar y cuándo dejar que Dios haga la obra. La palabra de Dios nos recuerda: no, esto es fuerte, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Mateo capítulo 7 versículo 6. Los que pisotean las bendiciones, los que pisotean el consejo, los que pisotean la sangre, los que pisotean la palabra, los que pisotean aún a quien les está tratando de ayudar. Esto nos habla de desprecio que ellos tienen hacia la palabra. Y claro, no está diciendo que tú y yo debemos despreciar a esa gente, sino de sabiduría espiritual que nos invita a alejarnos de aquellas personas. El líder maduro aprende a reconocer donde el corazón está dispuesto y donde la resistencia impide el crecimiento. Sembrar en terreno fértil es honrar el tiempo. Esto es clave. Gente que honra tu tiempo, gente que valora tu fuerza, tu esfuerzo. Oiga bien, sembrar en terreno fértil entonces es honrar el tiempo, es honrar la fuerza y el propósito que Dios ha puesto en tus manos. Y si tú ves que alguien no quiere, tú no estás honrando ni el tiempo, ni la fuerza, ni el propósito que Dios te dio. Pablo también lo expresó claramente en 1 Corintios 3:6, cuando dijo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, hay algo que implica al hombre, pero hay algo que implica a Dios. El resultado no depende solo del esfuerzo humano, sino de la disposición del corazón y de la dirección divina. A modo de una reflexión final, podemos decir que amar no es insistir sin medida, sino actuar en obediencia al Espíritu. Muchas veces durante más de una década en el ministerio y las otras décadas en el liderazgo, porque comencé desde muy temprano, desde los 12 años a liderar, me sentí tan abrumado, tan cargado por gente que no quería, que tuve que ir donde el Señor y decirle: Señor, quita a esa persona de mi corazón, porque humanamente no podía. Me había aferrado a tratar de ayudarla y esa gente simplemente volvía al vómito, volvía al lodo cenagoso, no le importaba nada. Aquí hay gente que son testigos de muchas veces yo he sido muy radical aquí en este mismo púlpito diciéndole: si usted no quiere, no me haga perder el tiempo. Porque hay gente que realmente no quiere, solo quiere show, pero no quiere cambio. Soltar no es rendirse, sino confiar en que Dios sigue obrando aún cuando usted ya no esté presente. Sí, habrá momentos donde ese alguien podrá ser transformado después de tremendas palizas que le dé el diablo por allá, pero no con usted, será con otra persona, con otro ministerio. Incluso aún después de que usted y yo estemos en la eternidad. Hay poder en saber retirarse con paz, dejando espacio para que el Padre de misericordia, el Padre de las luces, del que dice la Biblia, nuestro Dios, complete su obra en cada vida. Hay momentos donde tenemos que tener ese discernimiento. No es fácil. Tampoco le estoy diciendo vaya y pelee con el que usted está aconsejando, dígale ya te voy a desechar. No, ni siquiera hace falta decir eso. Pero usted debe ser firme. Amado pastor, amado líder, amada madre, amado esposo, amada esposa, amado líder de grupo de amistad, amado líder de la iglesia, amado servidor en general, cuide su corazón, porque esta gente le daña mucho el corazón. Guarde su energía y siga el ejemplo de Cristo.
ame sin medida, pero sirva con sabiduría y camine guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces el mayor acto de fe es dejar ir a esas personas. Y el mayor acto de amor es confiar en que Dios sigue teniendo un plan. Créame que Samuel no era un loco. No, Samuel era un hombre lleno de amor. Y cuando lloraba lo hacía sinceramente por ese Saúl. Porque ese Saúl ya había rechazado a Dios. Y muchas veces somos así. Somos como un Samuel insistiéndole a Dios por alguien que Dios dijo hace tiempos: ya lo he rechazado. Que Dios nos ayude. Yo sé que probablemente alguna madre, algún padre hoy mismo esté batallando. Tal vez hay padres de la congregación que sufren con hijos, sufren con hijas que rechazan mucho su ayuda, rechazan su consejo, y eso duele. ¿A cuántos les duele el rechazo? Claro que sí, duele el rechazo, más aún de esa gente que amamos tanto, de esos líderes, de esa gente que le hemos entregado todo, pero que ellos no valoran nada. ¿Qué debemos hacer? Hay momentos donde es mejor dejarlos en el plan de Dios. Dios sabrá cómo tratar con ellos. Si ya tú lo intentaste y no pudiste, no pierdas el tiempo. Hay momentos donde es mejor decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí eres capaz. Yo no puedo, pero para ti nada es imposible. No quiero decir ódielos, no quiero decir desprécielos. No, lo que estoy diciendo es que hay momentos donde debemos liberarnos por nuestro propio bien. Soy testigo y doy fe de lo que estoy diciendo en este día. No sabe usted la paz que he sentido cuando en una noche, en una madrugada, 2, 3 de la mañana, después de estar desesperado con esa persona incrustada en el alma, he tenido que decirle a Dios: Señor, por favor, saque a esa persona de mi vida, porque ya entendí, esta persona no quiere nada. No es fácil, porque uno de pastor no quiere que nadie se vaya, pero si alguien no quiere, no se puede hacer más nada. Quiero que se ponga de pie, incline su rostro. Señor y Dios, hoy te doy gracias por la oportunidad maravillosa de compartir, Señor, una palabra que seguramente es muy confrontativa, muy fuerte, muy directa, pero necesaria. Una palabra que puede venir como un martillo, pero que quebranta la piedra. Una palabra, Señor, que muchas veces no se habla así abiertamente, se ignora. Muchas veces se batalla con este tipo de palabra. Pero te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser una generación de líderes que verdaderamente tienen discernimiento espiritual. Pido por cada maestro de un grupo de amistad, pido por cada líder, por cada hombre y mujer que está llevando esa carga pastoral de hablarle a otro, especialmente en las casas, en los grupos pequeños. No es fácil el trabajo, no es fácil la tarea, pero ellos nos están ayudando a llevar esta carga ministerial. Gracias por los que están trabajando en los discipulados, en las consejerías. Gracias, Señor, por cada madre, por cada padre de esta iglesia que ha insistido, que ha ayunado, que ha orado, pero muchas veces no ve un querer real, un querer genuino, y esa carga abruma sus corazones, abruma su alma, abruma su conciencia. Hoy te pido, Señor, ayúdanos a descansar en ti. Guarda nuestro corazón, guarda nuestras emociones, guarda nuestra paz, y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Hoy te lo pedimos en tu santo nombre, el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Yo me rindo a Oh, Shamakatara Mashitara la Baja. Y Ramashandarimo Shatarala. Eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Ayúdanos. Cristo, yo me entrego. Quiero. Eso es lo que Dios quiere oír. ¿Realmente quieres? ¿Realmente quieres serle fiel?